Estructuras de datos. Las estructuras de datos son un componente muy importante de la algoritmia. Algunos algoritmos serán más o menos eficientes dependiendo de cómo estén organizados los datos sobre los que trabajan. A su vez, las estructuras de datos dan lugar a ingeniosos algoritmos de manipulación. Por tanto, algoritmos y estructuras de datos son dos aspectos, por un lado inseparables y por otro complementarios de una misma realidad que llamamos algoritmia. La inmensa mayoría de las estructuras de datos que aparecen en los libros de texto actuales fueron concebidas en los años 50 y 60. Todavía se continúa investigando en esta área, pero las ideas innovadoras se producen actualmente con mayor lentitud. Además de los vectores, matrices y listas mencionadas en la sección 5.1, aparecen sucesivamente otras estructuras cada vez más sofisticadas que van desde las pilas y las colas a los árboles y las tablas de diverso tipo. Una pila es una estructura que se comporta de un modo similar a una pila de platos o de libros. El elemento que se halla en su cima es el último que ha sido apilado y el primero en ser desapilado. Para acceder a un elemento intermedio es necesario desapilar todos los que se hallan encima de él. Los nombres de las operaciones que admite esta estructura reflejan este símil. Operación: pila vacía. Significado: crea una pila vacía de elementos. Apilar: pone un nuevo elemento encima de la pila. Desapilar: elimina la cima de la pila. Cima: consulta, sin borrarlo, el elemento que está en la cima. Profundidad: devuelve cuántos elementos tiene la pila. Las pilas aparecen con frecuencia en el tratamiento de expresiones y en general de árboles, que definimos más adelante, y las utilizan los compiladores para implementar la recursión. La primera noticia sobre esta estructura aparece en los escritos de Alan Turing relativos al diseño del computador ACE. Todavía no tenía este nombre, que debemos a E. W. Dijkstra en 1960, pero está dotada de unas operaciones bury, enterrar, y unbury, desenterrar, que corresponden respectivamente a apilar y desapilar. Posteriormente, el lenguaje IPL3, de los mismos autores que el lenguaje IPL mencionado en la sección 5.1, en relación con las listas, incorpora este concepto como un caso particular de lista enlazada. Una cola es una estructura que se comporta de un modo similar a la cola de un cine, si excluimos el conocido fenómeno de los listillos. Hay un elemento en el frente de la cola que será el primero en ser atendido y que corresponde al primero que se incorporó a la cola. El resto de los elementos forman una fila que respeta el orden de llegada. En inglés se emplean las siglas FIFO, First In, First Out, para describir este comportamiento. Similarmente se emplean las siglas LIFO, Last In, First Out, para describir el comportamiento de las pilas. Las operaciones sobre las colas son: operación, significado. Cola vacía, crea una cola vacía de elementos. Encolar, añade un nuevo elemento al final de la cola. Atender, elimina el elemento que está en el frente de la cola. Primero, consulta, sin borrarlo, el elemento que está enfrente. Longitud, devuelve cuántos elementos tiene la cola. Las colas también aparecen frecuentemente en la programación, especialmente en el área de los sistemas operativos. Por ejemplo, una cola de impresión de trabajos. Y en el de los programas de simulación. Su origen es incierto y seguramente fueron descubiertas simultáneamente por diversos autores. Hay constancia escrita de que Ivan Sutherland, un precursor de los gráficos interactivos por computador, las utilizó profusamente en el diseño de su sistema Sketchpad en 1963. Existe una variante de cola, llamada doble cola, que permite inserciones, consultas y borrados en ambos extremos de la cola. Este concepto aparece publicado por primera vez en 1961 y se debe a A. J. Schwab. Los árboles forman en realidad una amplia familia de estructuras de datos, ya que los hay de muy diversos tipos. La descripción más clara y concisa que podemos dar de árbol es recursiva. Árbol es un conjunto no vacío de elementos del mismo tipo, donde es posible distinguir uno de ellos, llamado raíz, y el resto se agrupan en 0 o más subconjuntos disjuntos, llamados subárboles, cada uno de los cuales es un árbol. Si el orden de los subárboles importa, el árbol se dice ordenado. En informática los árboles se dibujan boca abajo, es decir, con la raíz arriba del todo y las ramas creciendo hacia abajo. En la figura 5.6 se muestra un árbol de números enteros. El lector puede comprobar que se ajusta perfectamente a la definición. Cuando un árbol tiene raíz y ningún subárbol, se dice que es una hoja. En el árbol de la figura 5.6 se observan 4 hojas. Figura 5.6, ejemplo de árbol.
La estructura de la información en forma de árbol aparece en la vida diaria con más frecuencia de la que el lector pueda quizás imaginar. Por ejemplo, es habitual estructurar un libro en capítulos, estos en secciones, cada sección en apartados, estos en párrafos, etc. Esta estructura responde a la definición que hemos dado de árbol. También nuestro país se subdivide en comunidades autónomas, cada una de ellas en provincias. Cada provincia consta de un conjunto de municipios, etc. En general, toda estructura jerárquica en la que las subestructuras son entidades disjuntas corresponde al concepto de árbol. Hay una variante de árbol, llamada árbol binario, en la que cada árbol tiene siempre dos subárboles y además se admite que un árbol o subárbol pueda ser vacío. Las operaciones básicas sobre árboles permiten recorrer sus elementos en cualquier orden a partir de la raíz. Algunas de estas operaciones son las siguientes. Operación, significado. Raíz, devuelve el elemento situado en la raíz. Subárbol, permite acceder a cualquier subárbol de un árbol. Izquierda, derecha. En árboles binarios, devuelven el subárbol izquierdo o derecho. Vacío, en árboles binarios, informa de si un árbol es o no vacío. Número de hijos, devuelve el número de subárboles de un árbol. Cardinal, devuelve cuántos elementos tiene el árbol. Altura, devuelve la distancia máxima de la raíz a las hojas del árbol. Los árboles se utilizaron por primera vez en la programación para representar fórmulas algebraicas. Por ejemplo, la fórmula con paréntesis x sobre paréntesis 27 más z, cierra paréntesis, por, abre paréntesis, 4 menos w, cierra paréntesis, menos t, cierra paréntesis, se puede representar sin paréntesis mediante el árbol binario de la figura 5.7. Figura 5.7, fórmula expresada como un árbol binario. La forma más frecuentemente empleada para representar árboles binarios en la memoria del computador es mediante celdas enlazadas. Cada celda tiene un lugar para la información asociada al nodo y dos punteros que apuntan respectivamente a los subárboles izquierdo y derecho. Si alguno de estos es vacío, el puntero correspondiente es nulo. Esta representación se popularizó tanto durante los años 50 que algunas máquinas incluían tres instrucciones especiales, llamadas info, L-link y R-link, para obtener estos tres campos de la celda. La primera publicación recopilatoria sobre árboles fue un informe interno de IBM en 1961, debida a K. E. Iverson y L. T. Johnson, los diseñadores del lenguaje APL, que no debe ser confundido con el lenguaje IPL. Figura 5.8, árboles binarios completos. Así. Quizá la mayor utilidad de los árboles sea que han dado lugar a estructuras en las que es muy eficiente almacenar y buscar información para comprender por qué es así. Vamos a reflexionar un momento sobre el número de elementos que puede almacenar un árbol binario. El árbol binario más sencillo posible es el árbol vacío, que almacena 0 elementos. El siguiente más sencillo es un árbol con una raíz y dos subárboles vacíos. La altura de este árbol es la unidad y también es 1 su cardinal. Si aumentamos la altura en 1, el máximo número de elementos que podemos almacenar es 3. Si la altura crece hasta 3, el cardinal lo hace hasta 7. En la figura 5.8 hemos dibujado estos árboles de cardinal máximo para una altura dada, los cuales se denominan árboles completos. Figura 5.8, árboles binarios completos. Es fácil convencerse de que la fórmula que liga la altura h de un árbol completo con su cardinal n es n igual a 2h, 2 a la h menos 1. Por ejemplo, si h igual a 10, entonces n igual a 1023. Si ahora hacemos h igual a 11, entonces n igual a 2047. Es decir, por cada unidad que crece la altura, el cardinal aproximadamente se duplica. Ya hemos visto antes este tipo de crecimiento al que hemos llamado exponencial. El cardinal de un árbol completo crece, pues, exponencialmente con su altura. Visto desde otro ángulo, la altura de un árbol completo crece logarítmicamente con respecto de su cardinal. Supongamos ahora que almacenamos información en un árbol completo de forma que el trabajo a realizar, tanto para insertar como para borrar o buscar, sea proporcional a la altura. Tendríamos entonces una estructura muy eficiente, ya que todas sus operaciones estarían en la clase O, logaritmo de n, siendo n el cardinal del árbol. Este es el objetivo que pretenden los llamados árboles binarios de búsqueda. La propiedad interesante de estos árboles es que el elemento situado en la raíz es mayor que todos los que están en el subárbol izquierdo y menor que todos los que están en el subárbol derecho.
Adicionalmente, ambos subárboles son también árboles de búsqueda. De nuevo tenemos una definición recursiva. Para ser totalmente rigurosos, deberíamos decir que un árbol vacío es también un árbol de búsqueda. Si no, la recursión estaría mal definida. En la figura 5.9 se muestra un árbol binario de búsqueda con algunos de los meses del año. En ella suponemos que el nombre de un mes es menor que otro si le precede alfabéticamente. Ahora queremos saber si en dicho árbol se encuentra el mes X igual a enero. El algoritmo de búsqueda comienza por comparar X con la raíz. Dado que X es menor, descarta dicha raíz y todo el subárbol derecho y prosigue la búsqueda en el subárbol izquierdo. Allí compara X con agosto. Al ser mayor, descarta dicha raíz y todo su subárbol izquierdo prosigue en su subárbol derecho. En esta búsqueda encuentra el valor X. Si buscásemos X igual a diciembre, el camino recorrido sería el mismo, pero la última comparación conduciría a buscar X en el subárbol a la izquierda de enero, que es un árbol vacío. Al llegar a esta situación, el algoritmo decide que el elemento buscado no se encuentra en el árbol. Nótese que, en el caso peor, que corresponde a no encontrar el elemento, se recorre la altura del árbol. Si el árbol es completo, el coste está en O logaritmo de n. La inserción procede de modo similar, salvo por el hecho de que, al encontrar un subárbol vacío, lo reemplaza por una hoja que contiene el elemento insertado. Si en el árbol de la figura 5.9 insertamos diciembre, obtenemos el árbol de la figura 5.10. Figura 5.9, elemento de árbol, ejemplo de árbol binario de búsqueda. Figura 5.10, árbol binario de búsqueda tras una inserción. Finalmente, podemos borrar un elemento cualquiera, cuidando de reorganizar el árbol resultante para que siga siendo de búsqueda. La figura 5.11 muestra el árbol resultante de borrar mayo del árbol de la figura 5.9. Figura 5.11, árbol binario de búsqueda tras un borrado. Nótese que, tanto la inserción como el borrado pueden destruir la propiedad de ser completo. En general, un conjunto de inserciones y borrados consecutivos no darán lugar a un árbol completo. En el caso peor, que corresponde a que las claves se inserten en orden totalmente creciente o totalmente decreciente, se obtienen árboles degenerados como el de la figura 5.12, en los que la altura crece linealmente con el cardinal. Figura 5.12, árbol binario de búsqueda de altura 3 y cardinal 3. En estos árboles el coste de la búsqueda pasa a estar en O de n en lugar de en O logaritmo de n. Más adelante veremos otros árboles de búsqueda que conservan siempre un coste en O logaritmo de n en el caso peor. Una propiedad que, sin embargo, mantienen todos los árboles de búsqueda es que cierta forma de recorrerlos da lugar a listar sus elementos en orden creciente. Este tipo de recorrido, denominado in-orden, se expresa mejor recursivamente. Si el árbol es vacío, no listar nada. Si no es vacío, recorrer en in-orden el subárbol izquierdo, después listar el elemento en la raíz y finalmente recorrer en in-orden el subárbol derecho. El lector puede comprobar que para cualquiera de los árboles de búsqueda de las figuras 5.9 a 5.12, que siempre se obtiene la lista de claves en orden creciente. El coste del recorrido en in-orden está en O de n. Basándose en esta propiedad, es concebible un algoritmo de ordenación de vectores que primero construye un árbol de búsqueda, insertando los elementos del vector uno tras otro a partir de un árbol vacío, y después recorre el árbol según se ha indicado, obteniendo una lista o el propio vector inicial ordenados. Dicho algoritmo, llamado Tree Sort, fue propuesto por primera vez por P. F. Windley en 1960. El coste del mismo está en O n logaritmo de n, en el caso promedio, y en O de n cuadrado en el caso peor. Necesita un espacio adicional en O de n para construir el árbol de búsqueda. Por su parte, los árboles de búsqueda fueron usados por numerosos autores durante los años 50, pero no se conoce su origen exacto. A veces los árboles de búsqueda se construyen una sola vez, con un conjunto de claves que no va a cambiar durante la ejecución, y luego tan solo se usan para buscar en ellos. En esos casos, es conveniente ordenar las claves y construir un árbol de búsqueda con una altura lo más pequeña posible. De este modo se hacen más eficientes las búsquedas posteriores. Existe un algoritmo muy sencillo de coste lineal que, dado un conjunto de ordenado de claves, construye un árbol de búsqueda de altura mínima. Incluso es posible plantearse un problema más general. Dados el conjunto de claves, la probabilidad con la que será consultada cada una de ellas
y la probabilidad con la que serán consultadas claves inexistentes comprendidas entre cada dos claves consecutivas, construir un árbol de búsqueda que minimice la suma de los tiempos del total de búsquedas. Dicho algoritmo fue inventado por Donald Knuth en 1971 y obtuvo para él un coste sorprendentemente bajo, tan solo en O de n cuadrado. Pero el reto consistía en construir árboles de búsqueda con un alto grado de dinamismo, esto es, en los que durante la ejecución se intercalaran búsquedas con inserciones y borrados, y en mantenerlos todo el tiempo de altura mínima, de forma que el coste de todas las operaciones siguiera estando en O logaritmo de n. Ello implicaba que los algoritmos de inserción y borrado detectaran posibles desequilibrios y los corrigieran sobre la marcha, y todo ello sin emplear un tiempo excesivo con el fin de no perder el coste logarítmico. Quienes hicieron frente al desafío fueron los científicos soviéticos G.M. Adelson-Belsky y E.M. Landis, que en 1962 presentaron sus árboles de búsqueda equilibrados. En su honor, tales árboles se conocen desde entonces como árboles ABL. Lo primero que hicieron fue relajar el equilibrio de altura mínima, sustituyéndolo por otro menos exigente de equilibrio. Un árbol de búsqueda está equilibrado si la diferencia de alturas entre los hijos izquierdo y derecho de cada subaárbol es a lo sumo 1. Esta propiedad permite cierto desequilibrio en el árbol, pero no tanto como para invalidar la propiedad de que la altura sea proporcional al logaritmo del cardinal. Por ejemplo, el árbol de búsqueda de la figura 5.13 está equilibrado, pero no es de altura mínima. Figura 5.13, ejemplo de árbol ABL. A continuación, incluyeron en cada nodo información sobre la altura de los hijos. Más exactamente, incluyeron un pequeño número que llamaron factor de equilibrio, y cuyos valores permitidos eran -1, 1 y +1, para indicar respectivamente si el hijo izquierdo era más alto, igual o más bajo que el hijo derecho. Finalmente, programaron las operaciones de inserción y borrado para que, haciendo uso de esa información, detectaran los posibles desequilibrios y los corrigieran. Definieron un conjunto de rotaciones, que no eran sino transformaciones sencillas, locales a un pequeño grupo de nodos, que conseguían restaurar la propiedad de equilibrio y que tenían un coste constante. Una inserción provocaba a lo sumo una rotación, mientras que un borrado podía desencadenar varias en cascada, pero nunca más que la altura del árbol. Por tanto, el coste del reequilibrio mantenía el coste total logarítmico para la operación. Si en el algoritmo TreeSort mencionado más arriba reemplazamos el árbol de búsqueda convencional por un árbol ABL, obtenemos un algoritmo de coste en O de n logaritmo de n en el caso peor. Los árboles ABL desencadenaron la búsqueda de otras estructuras equilibradas con árboles con similares propiedades. En 1970, John Hopcroft desarrolló una variante de árbol equilibrado llamado árbol 2-3. La propiedad que se mantiene invariante en las operaciones de inserción y borrado es que todos los caminos desde la raíz a las hojas tienen la misma longitud. Esta propiedad no equivale a decir que el árbol es completo porque en un árbol 2-3 pueden coexistir nodos 2 y nodos 3. Un nodo 2 es similar a un nodo de un árbol binario convencional. Un nodo 3, en cambio, almacena 2 raíces en lugar de una y tiene 3 hijos en lugar de 2. Cuando se inserta un nuevo elemento en un árbol 2-3, algún nodo 2 en el camino de inserción puede convertirse en un nodo 3. Similarmente, al borrar un elemento, algún nodo 3 puede pasar a ser un nodo 2. Es decir, los árboles 2-3 en lugar de crecer o decrecer, engordan o adelgazan. Solo cuando engordan demasiado crecen en altura. Entonces, a semejanza de lo que le sucede a un adolescente, adelgazan un poco y a la vez crecen de golpe una unidad. Al borrar en exceso, se produce el fenómeno contrario. Posteriormente, se han desarrollado otras estructuras semejantes, tales como los árboles rojinegros, R. Bayer, 1972, y los B. árboles, R. Bayer y E. McCreight, en 1972. Los árboles rojinegros son árboles binarios en los que los nodos tienen un atributo color, que puede ser rojo o negro. Mantienen invariante la propiedad de que el número de nodos negros desde la raíz a cualquier hoja es el mismo para todos los caminos. Adicionalmente, en dichos caminos no puede haber 2 nodos rojos consecutivos. Ello conduce a un coste logarítmico, con una constante entre 1 y 2 al recorrer una altura cualquiera. Los árboles rojinegros también pueden entenderse como una versión binaria de los árboles 2-3. Los B-árboles son una generalización de los árboles 2-3, en los que los nodos pueden contener desde una raíz hasta m y, correspondientemente,
desde 2 hijos hasta m+1, donde m es un número fijo tan alto como se desee. Los árboles resultantes almacenan mucha información con alturas muy pequeñas. La intención es que sean utilizados como estructuras de búsqueda en memoria externa. Los nodos residen en un fichero y solo se lee en la memoria interna un nodo al tiempo. Una búsqueda implica, en el peor caso, tantos accesos a la memoria externa como alto sea el árbol. Las 3 operaciones básicas de estos tipos de estructuras arborescentes y sus costes respectivos, siendo en el número de elementos que almacenan, se reflejan en la siguiente tabla. Operación, coste, significado. Insertar. O del logaritmo de n. Añade un elemento a la estructura. Borrar. O del logaritmo de n. Elimina un elemento de la estructura. Buscar. O del logaritmo de n. Comprueba si un elemento está en la estructura. Existen otras estructuras alternativas, llamadas tablas dispersas, que ofrecen las mismas operaciones pero se basan en vectores en lugar de árboles. En las tablas, lo habitual es que los elementos se descompongan en 2 partes: la clave, que identifica cada elemento de forma unívoca, y el valor asociado a dicha clave. Por ejemplo, en una aplicación bancaria la clave podría ser nuestro nombre completo, o mejor un número de cliente único, y el valor asociado a la información sobre nuestras cuentas corrientes. La operación buscar, dada la clave, devuelve el valor asociado. Las tablas dispersas dieron lugar a numerosas publicaciones durante los años 50, pero, de nuevo, su origen es incierto. En 1953 aparecen en un informe interno de IBM debido a H.P. Long, y en 1956 se nombran en una publicación de AI Dummy. En 1968, ACM publica una panorámica muy completa de esa estructura. 10. R. Morris, Scattered Storage Techniques, Communications of the ACM, 1968. La idea básica consiste en distribuir las claves mediante una función de dispersión que se aplica a la clave y proporciona un índice dentro del vector. El objetivo de esta función es que las claves distintas ocupen posiciones distintas en el vector. Normalmente, no es posible garantizar siempre esta propiedad, a no ser que se tengan vectores de un tamaño desmesurado. Por ejemplo, si las claves fueran cadenas de letras y números de longitud 10, para garantizar un número distinto a cada clave, necesitaríamos un vector de 62 a las 10 posiciones. Cuando la función de dispersión suministra una posición que ya está ocupada, se dice que se ha producido una colisión. Gran parte de la literatura sobre esas tablas se ocupa de proponer mecanismos para manejar esas colisiones. El principal beneficio de la estructura son sus costes promedios obtenidos que, bajo ciertas hipótesis, están en O de 1 para las 3 operaciones mencionadas. Su principal inconveniente es que hay que dimensionar el vector sin conocer cuántas claves pueden llegar. Ello puede conducir o bien a un desperdicio de espacio o bien a quedarse sin espacio durante la inserción de elementos en la tabla. Además, los costes empeoran rápidamente a medida que la tabla se acerca a su límite de ocupación. En 1978, P. Larson descubrió un modo de hacer que la tabla creciera de tamaño al alcanzar un cierto nivel de ocupación. La técnica implicaba recolocar todas las entradas ya existentes, con un coste asociado en O de n. Una última estructura interesante de estas décadas iniciales de la algoritmia son los llamados montículos, los cuales han sido ya mencionados al hablar del algoritmo heap sort. En realidad, son implementaciones eficientes de las colas de prioridad, las cuales tienen las mismas operaciones que las colas FIFO comentadas más arriba, con la salvedad de que elementos no se atienden en orden de llegada, sino en orden de prioridad. Un símil de la vida diaria podría ser la sala de urgencias de un hospital, donde los enfermos no se atienden por orden de llegada, sino en función de la gravedad de la enfermedad. Si consideramos la prioridad como un valor numérico y entendemos que los valores pequeños corresponden a las prioridades altas, la cola de prioridad permitiría añadir valores en cualquier orden y recuperarlos de menor a mayor. Sus operaciones relevantes son: operación, significado. Mínimo, consulta, sin borrarlo, el valor mínimo, el primero. Insertar, añade un elemento a la cola. Borra mínimo, elimina el valor mínimo, corresponde a atender. Vacío, informa de si la cola está vacía o no. Esta cola se denomina cola de mínimos, si entendemos que las prioridades altas corresponden a valores altos. Entonces los elementos se recuperan de mayor a menor. Dicha cola se denomina de máximos, y en ella las operaciones mínimo y borra mínimo se llaman respectivamente máximo y borra máximo. El funcionamiento de ambas variables es totalmente simétrico,
por lo que nos centraremos en la primera de ellas. Un montículo, en la versión de J.W.J. Williams, 1964, es un árbol binario con una propiedad invariante que, de nuevo, puede expresarse recursivamente. O bien el árbol es vacío, o bien la raíz es menor o igual que el resto de los elementos y, adicionalmente, los hijos izquierdo y derecho son montículos. Ello implica que el menor elemento de la estructura se encuentra en la raíz y se puede consultar con coste constante. En la figura 5.14 se muestra un ejemplo de montículo. Figura 5.14, ejemplo de montículo. Para añadir un elemento, se añade como una hoja del árbol y después se la hace flotar, intercambiándola con sus ancestros, hasta que se restaura la propiedad anterior. En el peor caso, el elemento insertado se compara con tantos elementos como la altura del árbol. Si este es de altura mínima, el coste estará en O del logaritmo de n. Para borrar el mínimo, se reemplaza el elemento en la raíz por una de las hojas y a continuación se hunde esta, intercambiándola con el menor de sus hijos, hasta que se restaura la propiedad anterior. De nuevo, el coste estará en O logaritmo de n, si el árbol es de altura mínima. Williams se las ingenió para representar un árbol binario casi completo sobre un vector, haciendo corresponder la primera posición a la raíz y el resto de las posiciones consecutivas del vector a los demás elementos del árbol, según se recorre este por niveles. La figura 5.15 muestra un ejemplo de esta disposición. Figura 5.15. Posiciones equivalentes en un vector y en un árbol casi completo. En resumen, los montículos de Williams arrojaban el siguiente coste para las operaciones. Operación coste. Mínimo O de 1. Insertar O de logaritmo de n. Borra mínimo O de logaritmo de n. Vacío O de 1. Los montículos de Williams dieron lugar, según se ha explicado en la sección anterior, a un algoritmo de ordenación de vectores de coste óptimo. En contraposición, tienen el inconveniente de todas las representaciones que utilizan vectores para almacenar los elementos. Es necesario estimar su tamaño antes de empezar a usar la estructura. En 1972, C. Crane propuso otra variante de los montículos basada en la representación enlazada de árboles binarios, los montículos zurdos. Al tratarse de celdas que pueden ser reservadas y liberadas individualmente, el inconveniente del tamaño máximo desaparece. Mientras haya memoria libre en el computador, el montículo puede crecer tanto cuanto necesite la aplicación y solo ocupará la memoria imprescindible. Los montículos zurdos poseen la misma propiedad invariante que los montículos de Williams, más otra adicional relacionada con la altura. Ofrecen las mismas operaciones anteriores, con idénticos costes, y una operación extra, fundir, difícil de implementar con vectores, que, dados los montículos con n1 y n2 elementos respectivamente, forma con ellos un solo montículo en un tiempo en O logaritmo de n1 más n2. Esta nueva operación puede ser útil en ciertas aplicaciones de las colas de prioridad. Imaginemos un ejemplo que, en un sistema en red, y por alguna razón, un ordenador ha de hacerse cargo de la cola de tareas de otro e incorporar dichas tareas a su propia cola. Si ambas colas fueran montículos zurdos, la operación fundir realizaría el trabajo con un coste logarítmico. El tema de los montículos ha seguido evolucionando desde entonces, y todavía de vez en cuando aparece alguna propuesta innovadora. Nombramos tan solo algunas de las propuestas. Los montículos binomiales de J. Budemin en 1978, que permiten insertar con un coste promedio en O de 1. Los montículos de Fibonacci de M. Friedman y R. Tarjan en 1987, que ofrecen una operación de modificación de la prioridad con un coste amortizado en O de 1, junto con las de inserción y consulta, siempre que en la secuencia de llamadas no estén involucradas operaciones de borrado. 11. El coste amortizado es una variante del coste promedio que calcula el coste medio de cualesquiera secuencias de llamadas consecutivas a distintas operaciones. Los montículos de min-max de M. Atkinson y J. Sack en Santoro y T. Strodhote en 1986 y los dobles montículos de S. Carlson en 1987, que permiten acceder y borrar tanto el mínimo como el máximo elemento. Estos montículos serían los equivalentes en las colas de prioridad a las dobles colas FIFO
mencionadas más arriba.